Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para continuar con la segunda parte de este video, el Evangelio y la Divina Voluntad, la Pasión de Jesús, segunda parte. Muy bien, entonces siguiendo con este tema, vamos a hacer la lectura del 2 de febrero de 1917. En el volumen 11 del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas. Libro del Cielo, volumen 11. Dice Luisa: continuando en mi habitual estado, me encontraba fuera de mí misma y vi a mi siempre amable Jesús, todo chorreando sangre y con una horrible corona de espinas. Con dificultad me miraba por entre las espinas y me dijo: hija mía, el mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de mi pasión. En las tinieblas no ha encontrado la luz de mi pasión que lo ilumine, con la cual, haciéndole conocer mi amor y cuántas penas me cuestan las almas, pueda reaccionar y amar a quien verdaderamente lo ama, y la luz de mi pasión, guiándolo, lo ponga en guardia de todos los peligros. Mire, este renglón, qué importante. Y la luz de mi pasión, guiándolo, lo ponga en guardia de todos los peligros. Sí, porque vas a tener la luz divina que te va a conducir por donde debes caminar y evitarte los peligros que ahora como nunca el hombre los tiene. Tanto, por ejemplo, el contagio de este COVID-19. ¿Cuánta gente vive temerosa, buscando soluciones humanas, pero no tenemos esa luz divina porque no nos acercamos a Dios para que Él nos ilumine lo que tenemos que hacer en esta pandemia? Primero nos va a dar la protección de todo peligro, de todo contagio. Vas a tener la seguridad que encierra sus promesas. Como por ejemplo el Salmo 91, es una luz que nos da mucha esperanza para poder pasar por esta pandemia tan difícil de pasarla, porque los contagios siguen en aumento y no hay salida. ¿Qué hacen las autoridades civiles, las brigadas médicas, las vacunas y tanto remedio humano? Pero el mal sigue. ¿Por qué? Porque el pecado continúa. Porque no nos acercamos a Dios. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando asistíamos a la reunión con Imelda de la Cruz, cuando ella vivía, Imelda de la Cruz, esta gran vidente cuencana, que Dios permitió que publicáramos sus mensajes, que son lo más auténticos, realmente, que les recomendamos a ustedes que lean esta obra. Despierta Humanidad. Es precisamente el mensaje es para que despertemos de este letargo que estamos viviendo, alejados de Dios y enviciada nuestra vida, y que esto causa todos los males habidos y por haber, sumado a esta pandemia que estoy comentándoles. Entonces, cuando estábamos en una reunión, recibí un mensaje del Señor y dijo que llegará el tiempo que estamos viviendo ahora, pero que decía que es necesario leer el Salmo
90 o 91. Y mire, les voy a leer rápidamente esto. El que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Dios del cielo reposará. Dirá al Señor, tú eres mi alcázar y mi refugio, mi Dios, en Él esperaré, porque Él me libró del lazo de los cazadores y de la palabra áspera. Con sus espaldas te hará sombra, bajo sus alas esperarás. Con escudo te cercará su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, de saeta que vuele de día, de ninguna cosa que ande en tinieblas, de asalto, ni del demonio de mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no se acercará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los pecadores. Porque tú eres, Señor, mi esperanza, has puesto por refugio tuyo al Altísimo. No llegará a ti el mal, ni se acercará plaga a tu tienda, a tu casa, a tu negocio. No llegará a ti el mal, ni se acercará plaga a tu tienda, porque mandó a sus ángeles cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el áspid y el basilisco andarás. Pisarás al león y al dragón, porque en mí ha esperado, lo libraré. Lo protegeré porque ha conocido mi nombre. Clamará a mí y yo le oiré. Con él estoy en la tribulación. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le mostraré mi salvación. Mire, esto pidió Jesús, que en ese entonces ya nos anunciaba de estas tribulaciones que se acercaban al hombre, entre esos esta pandemia, que acudamos a Él. Ahí vamos a tener la luz de su palabra. Miren, proclamando este salmo, nos da seguridad de que Él va a estar con nosotros, que ninguna plaga ni pandemias nos afectará, porque hemos puesto la confianza en Él y mandará a sus ángeles a protegernos de todo mal. Bien. En la debilidad no he encontrado la fuerza de mi pasión. La pasión dolorosa de Jesús te da una gracia especial para que tengas la fuerza necesaria para cargar la cruz que estás padeciendo ahora con algún problema de tu vida. Repito, en la debilidad no ha encontrado la fuerza de mi pasión que lo sostenga. En la impaciencia no ha encontrado el espejo de mi paciencia. Ahora que estamos tan agitados, impacientes, con este encierro mismo, este confinamiento, hay una psicosis terrible, una depresión y en otros casos una angustia y la irascibilidad permanente y las peleas y violencia. No hay paciencia, pero si vives la divina voluntad y meditas la pasión de Jesús, que Él fue muy paciente cuando le juzgaban, cuando le condenaban, cuando le azotaban, cómo Él asimilaba esos golpes, esas calumnias con una paciencia, porque Él estaba completamente abandonado a la voluntad de su Padre. Y lo que Él disponía, pues, lo aceptaba con amor. En la impaciencia no ha encontrado el espejo de mi paciencia, que le infunda la calma, la resignación. La resignación es otra virtud que se ha perdido. No nos resignamos a lo que Dios ha permitido. Por algo será. Nosotros intuimos que es para acercarnos más a Dios, pero
no volvemos los ojos a Dios. Seguimos igual o peor que antes. Y ante mi paciencia, avergonzándose, tenga como un deber dominarse a sí mismo. Claro, teniendo ya a Jesús en nosotros, vamos a tener la paciencia de Él para poder dominarnos, porque Él es más poderoso con sus atributos divinos que superan a nuestros defectos. Entonces ahí esa fuerza, esa paciencia nos va a conducir a un dominio de nosotros mismos. En las penas no ha encontrado el consuelo de las penas de un Dios. Espera el consuelo de un Dios. Él te va a consolar, el único que te puede consolar y darte el aliento que necesitas para seguir adelante en tus penas. Buscamos nosotros que nos consuelen, a veces inspirando lástima, porque ese es también un ardid de las personas, para que vivan de la caridad de los demás, del consuelo de los demás, fingiendo a veces una enfermedad, un dolor, qué sé yo. No, aquí si tienes realmente una pena, un problema, una aflicción, busca el consuelo de Jesús. Pero para eso tienes que acercarte a Él, pues conocer sus verdades, hacer oración, meditación, para que escuches su voz y te dé la luz divina para que puedas resolver tus problemas y adquieras el temperamento de Jesús, que es paciente, manso, humilde, generoso, misericordioso, amoroso. En las penas no ha encontrado el consuelo de las penas de un Dios, que sosteniendo a las suyas le infunda amor al sufrir. En el pecado no ha encontrado mi santidad, que haciéndole frente le infunda odio a la culpa. Otra razón para fundirnos con Jesús y adquirir su temperamento. Ahora, como nunca estamos tentados al pecado, cuántas provocaciones que el diablo se vale de las personas para hacernos pecar. Y el mismo Jesús también en su vida padeció esta tentación. No, porque muchas veces decimos, claro, como fue un Dios, Él no tuvo tentaciones. Tuvo tentaciones, lo revela María Valtorta. Ya les he contado lo que Judas quiso hacerle caer en un pecado de impureza, tentándole con una mujerzuela, una prostituta. Y le puso a esta muchacha al lado de él para que le provoque. ¿Y qué hizo Jesús? Reaccionó como un resorte. Se alejó de la mujer y le increpó a Judas. No quiero pecar. Qué bueno sería que nosotros igualmente, cuando tengamos una tentación, muchas veces provocada por el demonio, como en este caso, se valió de Judas para tentarle a Jesús, pues si hay esa tentación de la impureza, qué lindo, unidos a Jesús, de decir y repetir las palabras con la misma fuerza y el mismo rechazo al pecado. No quiero pecar y me alejo. En todo ha prevaricado el hombre, porque se ha separado en todo de quien puede ayudarlo. Nos hemos separado de Dios, por eso no tenemos la ayuda necesaria. ¿Y qué quiere decir prevaricar? Es lo que hemos oído por ejemplo, de un juez que dicta una sentencia injusta, con plena conciencia de su injusticia. Hemos sabido de casos, de juicios, que el juez, sabiendo que es culpable,
dicta una sentencia librándole de la culpa. Es una prevaricación. ¿Y cuántas veces, espiritualmente hablando, prevaricamos? Teniendo ya el remedio, como aquí es el Señor que nos quiere ayudar y que hemos recibido ya las gracias de Él, vayamos en búsqueda de otras ayudas humanas. Como les contaba, cuando estuve en México, en el Zócalo, fui a la iglesia de la catedral, ahí, en pleno Zócalo, a ir a una misa. Y al salir de la misa, después de haber comulgado, mucha gente comulgó. Salimos. Y algunas personas salían de la misa a hacerse limpias con los chamanes indígenas que estaban a la espera de clientes ahí en el Zócalo, a la salida de la iglesia. O sea, eso es una cosa que indigna. Eso es prevaricar espiritualmente. Teniendo el remedio, ya hemos recibido la medicina. Sabemos que Él es el Todopoderoso, que con Él tenemos todo, todas las protecciones, las gracias, todos los atributos divinos, al menos si vivimos la divina voluntad. ¿Qué necesidad tenemos de un chamán? Ahora mismo esto de las vacunas, han dicho expertos de que algunas de estas vacunas están hechas con células de fetos. Y eso es un pecado porque están matando a una criatura. Y de eso están sacando las células para elaborar un tipo de vacunas que están diciendo y denunciando los expertos. Y hay sacerdotes, que eso he oído de un pariente mío, que le fue a consultar. Vean, ¿podría vacunarme con esta vacuna? Me han dicho que tiene células de fetos y no quisiera pecar. No se preocupe, señora, si ahora hasta en las cremas están esas células y ustedes se embadurnan, ¿y qué problema es? ¿Se dan cuenta? Eso es prevaricar, sabiendo que es un pecado decir que lo haga. Eso es inadmisible. A la verdad que es Dios, que es Jesús, no se le puede cambiar. El pecado es pecado. No puede ser cómplice de un negocio, porque hacen plata con estas vacunas, no es que te dan gratuitamente. Y tú estás colaborando cuando te vacunas con un negocio ilícito, porque valerse de un crimen para hacer plata es un pecado. Y no puedes ser tú cómplice de ese pecado, por más que el sacerdote te diga vacúnese. Tú tienes que dar cuentas a Dios y vivir la verdad. Y no doblarte y tener una actitud que no es la adecuada, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso, continúa Jesús, el mundo ha perdido el equilibrio. Claro, no hay equilibrio. Es un desorden, un desequilibrio a nivel mundial en todo. Ha hecho como un niño que no ha querido más conocer a su madre, como un discípulo que, desconociendo al maestro, no ha querido más escuchar sus enseñanzas ni aprender lecciones. Si teniendo el remedio, yo no acudo a esta maravilla que son estos escritos, los desprecio y más bien me dedico a otras cosas, a leer novelas, a estar pendiente de las noticias, a usar el internet en forma equivocada. ¿Qué clase de vida vas a tener? Una vida mundana, miserable y pecaminosa muchas veces. No, hay que aprender las lecciones. A nosotros de niños, para quitarnos toda nuestra ignorancia, tuvieron que enseñarnos desde el jardín, pasando por la primaria, secundaria, universidad. Y eso para adquirir una profesión. Pero conociendo ya esta espiritualidad, lo que Dios nos ha ido enseñando, que es más,
enseñar estas verdades más que adquirir una profesión que puede servirte para vivir en forma humana y a veces pecaminosa, que ya cuando llegas a adquirir una fortuna con tu profesión puedes enviciarte en cosas del mundo. No, no. Ahora que conoces, aunque seas ahora un profesional, pues ya especialízate ahora en otra especialidad, la espiritual. Y entonces sí, tiene sentido hasta tu profesión, porque ahora sí estás trabajando y te sirves de esos medios para una subsistencia digna de ti y de tu familia, pero sobre todo la subsistencia espiritual. Buscar ya desde ahora la salvación y la vida divina eterna en tu vida. ¿Qué será de este niño y de este discípulo? Serán el dolor de sí mismos y el terror y el dolor de la sociedad. Qué cátedra que nos da con estas verdades. ¿Sí? ¿Por qué el mundo anda mal? Por falta de conocimiento. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso estamos como estamos. Hemos sacado con tantas carreras universitarias. Inclusive, hablando ya espiritualmente, ¿qué sacamos con religiosos o religiosas que han estudiado la palabra de Dios, pero lo han distorsionado ya en la práctica? Va a causar un problema, como en este caso que le estoy contando, que un pariente va a pedir un consejo a un sacerdote y le dice, no, no es pecado, hágalo nomás. Como ahora inclusive ya una relación sexual de unos novios, consultan al sacerdote, no, eso es amor, no es pecado. Entonces, ¿de qué ha valido esa formación? De nada. Más bien, vienen a ser guías de ciegos, o ciegos que están guiando y están llevándoles al abismo, a los fieles. ¿Qué será de este niño y de este discípulo? Serán el dolor de sí mismos y el terror y el dolor de la sociedad y de la familia, lógicamente. Es el primer núcleo donde podemos desarrollar una vida auténtica, siendo buen esposo, buen papá, buen hijo, formando una comunidad familiar de amor a Dios y viviendo esas virtudes de los atributos divinos que encierra el divino querer. ¿Cómo cambiaría la sociedad, la familia? Pero qué lejos estamos de eso. Tal se ha hecho el hombre, terror y el dolor, pero dolor sin piedad. Tal se ha hecho el hombre, terror y el dolor, pero dolor sin piedad. Lo que les comentaba en el otro video, de esa masacre en las cárceles que se dieron aquí en las cárceles de Ecuador, 80 muertos, pero algo espantoso, espantoso, que solamente se ve en las películas de terror. ¿Y por qué? Porque esos presos están hacinados ahí, pero sin ninguna formación, más bien buscando cómo hacer daño desde la cárcel hacia afuera. ¿Y por qué? Porque no han sido formados, buscando en el narcotráfico hacer dinero fácilmente, pero a costa de contagiar con el virus del pecado, con el vicio, con la droga, a tanta gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, orar por los presos y ayudarles también, vivir el Evangelio. Cuando dice, estuve preso, me visitasteis. Aunque no puedas visitar, pero sí espiritualmente puedes ayudar. Nosotros hemos tenido la oportunidad, bendito sea Dios, no queremos hacer alarde de esto, pero cuando iba a una parroquia aquí del Carmelo, una señora se acercó a pedirme libros, porque ella visitaba a los presos
Dije, qué mejor oportunidad, en vez de estar ahí sin hacer nada, ahí pecando hasta con el pensamiento y entre ellos odiándose. Qué mejor conocer la palabra de Dios. Y cuántos hechos portentosos se han dado de conversiones que han salido de la cárcel como cristianos, como católicos, porque ahí tuvieron oportunidad que no tuvieron cuando eran libres. Ahora, en la cárcel encontraron la libertad, no solamente la libertad física, sino espiritual, estaban presos espiritualmente. Entonces, ¿cuánto bien puede hacer un libro? Pero un libro católico, un libro cristiano, una Biblia. Y qué mejor, ahora que estamos comentando de la pasión de Cristo, obsequiarles este librito. Recuerdo, perdone, sin hacer alarde, pero son testimonios que les doy. En Bogotá se dio un caso doloroso de un arquitecto multimillonario, le sobraba la plata, de una familia muy rica de Bogotá. Y este arquitecto cuenta la noticia trágica de que se había drogado. Y fue por un barrio ya drogado y le secuestró a una niñita, le violó y después le mató. Miren qué hecho más espantoso. Fue un escándalo que llenaron las páginas amarillas de los diarios de Bogotá y de Colombia. Y lo apresaron y casi lo linchan las personas donde se cometió este ilícito. Y fue llevado a la cárcel de los más peligrosos, de los presos más peligrosos. Y ahí estaba encerrado. Y ahí se dio el caso de que tengo una amiga en Bogotá, una hijita de María Gilma Casas, una gran hermana que tengo allá en Bogotá. Ella distribuye nuestros libros en Bogotá y en Colombia. Una mujer entregada a Dios y a la divina voluntad. Extraordinaria mujer. Ella también hace sus prédicas de la divina voluntad vía internet. Es ejemplo también para mí esta mujer, en medio de tantos dolores, sufrimientos, escasez de la economía, problemas de todo tipo, familiar, social, económico, repito, de todo, enfermedades, pero leyendo la divina voluntad y meditando las horas de la pasión, esta mujer ha salido adelante. Ha salido adelante, porque Dios ha estado en ella y con Jesús ella ha salido adelante. La hijita de esta hermana mía, hermana espiritual, fue un tiempo, estuve en una comunidad de Italia, pero ella tuvo ese llamado del Señor de servir a los pobres y a los encarcelados. Hasta renunció de su comunidad de Italia para venir a una cárcel de las más peligrosas de Bogotá. Creo que se llama La Picota, no sé, pero un nombre especial. Y esta mujer, esta jovencita, ¿cómo visita esta cárcel de alto riesgo, donde están los criminales más avesados? Y ahí estaba este arquitecto. Y me contaba ella de que estaba visitando a este arquitecto. Entonces el Señor me inspiró, le digo, María José se llama, María José, aprovechemos esta oportunidad, llévales las horas de la pasión, llévales. Y le obsequié alguna cantidad de estos libros para que reparta, y además la devoción de la Divina Misericordia, la novena,
todo el tema de la Divina Misericordia que hemos publicado, para que reparta y llega a las manos de este arquitecto, hermanos, las horas de la pasión y estos libros de la Divina Misericordia. Y este arquitecto que se había formado en una familia millonaria de Bogotá, que tenía todo, y con su profesión y su plata, pues hacía lo que le daba la gana, sobre todo metido en el vicio, en la droga, y haber caído en este crimen de la niñita esta. Llega, y con las oraciones de María José, y la catequesis que ella le fue dando, explicándole, porque este hombre no sabía nada de Dios, ni estas devociones. Y miren cómo abrió su corazón este arquitecto. Y ahora, en medio de la cárcel y de la sentencia que le pusieron los jueces, porque comprobaron que fue él el causante de la violación y ese crimen de esa niña, con testigos y todo, cámaras y todo lo demás, a 52 años de cárcel en Colombia. Pero ahora, a pesar de la sentencia, este arquitecto se siente el hombre más libre y feliz del mundo, porque encontró en las horas de la pasión la gracia, la fuerza. Se quitó ya la venda ya de esa ceguera espiritual que tenía. Y ahora es un hombre de Dios en la cárcel, que catequiza a sus familiares y a sus compañeros de celda. Miren lo que hace el Señor y lo que hace los escritos y las horas de la pasión. Y dice, tal se ha hecho el hombre, terror y el dolor, pero dolor sin piedad. Ah, el hombre empeora, empeora siempre más, y yo lo lloro con lágrimas de sangre. Ese es el dolor que tiene el Señor cuando nos ve enfangados en el pecado, infelices, con una vida desordenada. Bueno. Vamos ahora a leer un escrito ya en el volumen 12 de El reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro del cielo, del 16 de mayo de 1917. Los efectos de las horas de la pasión. Mire, lo que produce las horas de la pasión, si las meditas y vives como Luisa vivía, más que aprenderse de memoria o solamente leer, no, hay que ponerlo en práctica en tus sufrimientos, en tus penas, participar de los dolores y sufrimientos de Cristo. Vivir la pasión de Cristo, ser otro Cristo en los problemas que tengas, hacer actos de reparación en tu dolor, en tu sufrimiento, para salvar almas y que alcancen la gracia de que estas almas se acerquen a vivir la divina voluntad. Dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, estaba fundiéndome toda en mi dulce Jesús y luego me extendía toda en las criaturas para darles a todas por entero a Jesús. Entonces Él me ha dicho, hija mía, cada vez que la criatura se funde en mí, da a todas las criaturas un flujo de vida divina, y según tienen necesidad, obtienen su efecto. La que es débil, siente la fuerza. La obstinada en la culpa, recibe la luz. La que sufre, recibe el consuelo, y así de todo lo demás. Lo que hace cuando nos fundimos en Jesús, da a todas las criaturas un flujo de vida divina. Ahí podemos incluir a nuestros parientes, familiares, amigos, a nuestro país, al mundo entero en general. Y según las necesidades tendrán el efecto deseado.
La que es débil tendrá la fuerza. La obstinada en la culpa recibe la luz como este arquitecto, obstinado en el pecado, en sus vicios, pero cuando conoció las horas de la pasión, recibió la luz. Y ahora sí es otro hombre. La que sufre recibe el consuelo. Lo que decía de María Gilma, esta mujer que ha sufrido muchísimo, si ustedes le conocieran, le vieran, es con una sonrisa permanente en medio del dolor. Porque está repitiendo lo que hizo Jesús y la Virgen María, que en medio del dolor y sufrimiento ofrecían su vida, sus dolores, para salvar almas. Después, dice Luisa, me he encontrado fuera de mí misma y me hallaba en medio de muchas almas que me hablaban y parecían ser almas del purgatorio y santos, y nombraban a una persona conocida mía que había fallecido no hacía mucho y oía. Él se siente como feliz al ver que no hay alma que entre en el purgatorio, que nos lleve el sello de las horas de la pasión. Y ayudada y rodeada por el cortejo de estas horas, toma sitio en lugar seguro. Si meditas las horas de la pasión, lo pones en práctica, lo que nos pide el Señor a través de estas horas, vas a estar protegida del infierno. Salvarás tu alma. Y más aún, si es que vives del todo en la divina voluntad, ni el purgatorio pasarás. Irás directamente con Jesús a gozar de la bienaventuranza de una vida divina. No hay alma que vuele al paraíso que no sea acompañada de estas horas de la pasión. Estas horas hacen llover del cielo continuo rocío sobre la tierra, en el purgatorio y hasta en el cielo. Una lluvia de gracias, un rocío de gracias al purgatorio, al mismo cielo y a la tierra, lógicamente. ¿Cuántos tenemos familiares que están alejados de Dios? Tantos amigos viviendo una vida pecaminosa y desordenada. Cuánto bien podemos hacer meditando y poniendo en práctica estas horas de la pasión para el bien de las almas de aquí, de los viadores de la tierra, almitas del purgatorio, y dar más gloria a los que están ya gozando la bienaventuranza eterna y divina. Y dice Luisa, al oír esto decía yo para mí, tal vez mi amado Jesús, para mantener la palabra dada, que por cada palabra de las horas de la pasión daría un alma. Por cada palabra daría un alma. Y aquí hay más de 10,000 palabras. ¿Cuántas almas por miles podemos ser instrumentos para una conversión, para una salvación, para que no se vayan al infierno, etcétera? Dice, repito, al oír esto decía yo para mí, tal vez mi amado Jesús, para mantener la palabra dada, que por cada palabra de las horas de la pasión daría un alma, hace que no haya alma salvada que no se haya servido de estas horas. Después he vuelto en mí misma y habiendo visto a mi dulce Jesús, le he preguntado si esto era cierto. Y Jesús me ha dicho, estas horas son el orden del universo, ponen en armonía el cielo y la tierra y me detienen para que no destruya el mundo. Esto del detente inclusive para los castigos. Yo les di mi testimonio de esos negritos de Colón en Panamá. 49 negritos que asistieron a una charla de la divina voluntad que dio una hermana, instrumento de Dios allá en Panamá. Cómo ellos aceptaron, porque el Señor habló a través de ella, explicándole lo que es la divina voluntad como vida. Es un lenguaje sencillo para gente muy, muy limitada, no muy culta, gente humilde del campo. Entendieron.
Y como estaba ya advertido de que Panamá iba a ser purificada en la gran tribulación, que inundaría las aguas todo ese país, como al regreso en el avión habló Jesús a esta alma, a este instrumento de Dios, y le dijo, ya Panamá no me es indiferente, porque han aceptado mi voluntad. Miren lo que hace las horas de la pasión, lo que hace la doctrina de la divina voluntad. Son detentes para que no vengan los castigos. Por eso decía en otra parte Jesús que hubiera, aunque sea un alma en cada pueblo, meditando las horas de la pasión, serían los pararrayos para que esa ciudad, ese pueblo, esa aldea, no sufra las consecuencias de una tribulación que va a suceder. Estas horas, dice Jesús, son el orden del universo, ponen en armonía el cielo y la tierra, y me detienen para que no destruya el mundo. Siento poner en circulación mi sangre, mis llagas, mi amor y todo lo que yo hice, y corren sobre todos para salvarlos a todos. Y conforme las almas hacen estas horas de la pasión, me siento poner en vida mi sangre, mis llagas, mis ansias de salvar las almas, y me siento repetir mi vida. Qué hermoso. ¿Cómo podrían obtener las criaturas algún bien si no es por medio de estas horas? ¿Por qué dudas? La cosa no es tuya, sino mía. Tú has sido el esforzado y débil instrumento, pero Él es el autor de todo esto para que nosotros nos beneficiemos en todo aspecto, y lo último, que dice, hasta para que no vengan los castigos, si es que hay un alma que medite las horas de la pasión. Por eso, queridos hermanos, les recomendamos una y otra vez la lectura de estos libros. Y por último, el mensaje del 12 de julio de este mismo volumen es un mensaje corto para terminar con este video. Efectos de las horas de la pasión. Dice Luisa, estaba rezando con cierto temor y ansiedad por un alma moribunda, y mi amable Jesús al venir me ha dicho, hija mía, ¿por qué temes? ¿No sabes tú que por cada palabra sobre mi pasión, pensamiento, compasión, reparación, recuerdo de mis penas, se establecen nuevas comunicaciones de electricidad entre el alma y yo? Yo que he estudiado ingeniería eléctrica, lo que es ese movimiento de la corriente eléctrica que es fulminante, veloz, inmediata. Pues apretamos un switch y inmediatamente viene la corriente y prende esta lámpara. Inmediatamente. Pues más que esto es lo que acude Jesús, como dice aquí, se establecen nuevas comunicaciones de electricidad entre el alma y yo. Es inmediata la respuesta de Jesús cuando tú haces una meditación de sus horas de la pasión, con tu compasión, con el consuelo que le das a Jesús cada vez que le ves sufrir. En cada hora hay una lección de dolor, pero que con tu amor puedes consolarlo, compadecerte y hacer actos de reparación. Y a nombre de todos los que le ofenden y de todos los que ni se acuerdan de darle gracias por todos los beneficios que hemos recibido de Jesús, pero Él acude inmediatamente. Y por lo tanto, el alma se va adornando de tan múltiples y diferentes bellezas, ¿verdad? Y el alma se va adornando de tan múltiples y diferentes bellezas. Ahora que se gasta mucho dinero en las bellezas físicas, hasta se hacen operaciones quirúrgicas. ¿Y cuántos miles de dólares cuesta esa operación? Y a veces hasta peligrando la vida. ¿Cuántas personas han muerto por la vanidad? No, para ser guapa y bella,
medita las horas de la pasión. ¿Por qué? Porque vas a tener esa fe puesta en Cristo, que con su pasión me ha redimido, me ha salvado y ahora me está conduciendo a una vida plena como es vivir la divina voluntad. Entonces, ¿qué más necesito? Se van al suelo mis ambiciones materiales, mis temores, mis cosas, mis cositas que no me dejan vivir, porque estoy perturbado con las cosas del mundo. No, te vas despojando de esa basura y tienes el mejor tesoro, y ahí vas a adquirir la paz, la alegría y la belleza espiritual que no tienes ahora, aunque seas guapa. Esa alma ha hecho las horas de mi pasión y yo la recibiré como hija de mi pasión, vestida y adornada con mis llagas. Ah, qué bello esto. Ya las joyas que tienes, despójate, vende y dáselo a los pobres. ¿Qué haces con tanta joya? Ahora mismo con esta pandemia nos ha dejado una enseñanza el Señor. Que para qué tanta cosa, si podemos vivir con lo mínimo, con lo que queda. Llámese alimentación, vestidos. ¿Qué interés puedes tener cuando ya tienes el vestido de Cristo? El vestido que te cubre tu desnudez miserable de apego a las cosas. Ya, ¿para qué? Trapos. Ay, mira tu closet lleno de vestidos, de zapatos, parecen zapatos para un 100 pies. Eso ya no tiene sentido. Sí, pues porque ahora estás confinado, ya no tienes que lucir vanidades afuera, ni estar provocando a los hombres como provocabas antes. No, bueno, hasta ahora sigue, a pesar de la pandemia, pues sigue el pecado ese de la tentación para tentar a los hombres con tus vestidos indecentes. No, vístete de la santidad divina. Por eso dice, esa alma ha hecho las horas de mi pasión y yo la recibiré como hija de mi pasión, vestida y adornada con mis llagas. Sí, eso es lo que va a permanecer. Haberte compadecido de esas llagas de Jesús. Más bien refúgiate en esas llagas para que te vayas llenando de su presencia, de su amor, de su misericordia y de sus atributos divinos. Y ahí tendrás el mejor refugio. Ahora que gente que gasta millones de dólares en hacer refugios para salvar el pellejo, porque ya viene la purificación. No, ese es el refugio mejor, en las llagas de Cristo. Esta flor ha crecido en tu corazón y yo la bendigo y la recibo en el mío como una flor predilecta. Qué lindo, una flor predilecta. Yo me acuerdo cuando estuve en Caracas hace muchos años, había una vidente, Sandra Boscán, un instrumento extraordinario, que hablaba con la Virgen y con Jesús. Y ella tuvo una revelación cuando estaba yo en ese grupo y dijo que ella ve en el paraíso un jardín lleno de flores, pero de variadas flores, según el grado de santidad que ha tenido en la tierra. Entonces ahí nos iba explicando después del éxtasis que había flores amarillas, flores doradas, violetas, azucenas. Entonces ahí iba indicando todas esas manifestaciones de la vida que han tenido aquí en la tierra. La azucena de la pureza, la violeta de la humildad. Esas flores amarillas medias doradas eran esas almas que se han entregado totalmente a Dios, que se han despojado de todo y solamente de Dios han hecho su joya, por eso eran doradas. Y aquí nos dice lo mismo. Dice, esta flor ha crecido en tu corazón y yo la bendigo y la recibo en el mío como una flor predilecta.
pues eso va a ser el paraíso. No se diga esa persona que ha vivido la divina voluntad. Esa flor debe ser algo especial que emita un perfume divino y una coloración que va a agradarle al Señor y a la Trinidad, a la Virgen María, a los santos, a los bienaventurados. Va a ser un jardín vivo, pero de almas que han vivido el divino querer, que son las más agradables al Señor. Y Luisa dice, y mientras esto decía, se desprendía una flor de mi corazón y emprendía el vuelo hacia Jesús. Ahí está, lo que les acabo de decir. En vida mismo ya puedes mandar flores. Aquí tenemos la costumbre de enviar flores en San Valentín, el Día de la Madre, en tantas circunstancias, ¿no? Un onomástico, un cumpleaños. Pero son flores que se marchitan. Se marchitan. Y me hace acordar un pasillo que oía yo de joven en Ibarra, de un poeta, Manuel Terán Monje, gran poeta. Y oía esa letra muy bonita y hablaba de las flores. El pasillo se llama precisamente Rosa de las Riberas, Blanca Rosa. Pasillo Rosas. Debe estar en YouTube, entiendo. Y ahí decía, pues, ¿no?, cómo el poeta se había acercado al río Taguando, que es un río que rodea la ciudad de Ibarra. Y una vez me fui a las orillas de ese río y veía lo que vio el poeta, ¿no? Cuando, al pasar el río por algunas propiedades donde habían cultivado las flores, cómo se llevaba las flores y a veces orillaban. Y en la canción decía rosas de las riberas, blancas rosas, y elogiaba, ¿no?, lo que es el perfume, la blancura. Pero después decía, con el tiempo ya estas flores van a depositarse inclusive en las tumbas, y ahí adorna por un tiempo esa tumba, ese epitafio, en recuerdo de alguna persona fallecida, y que le van como homenaje de gratitud y de cariño a dejar un ramo de flores, pero con el tiempo se marchitan. Pero cuando tú vives la divina voluntad, esa flor que nace de tu corazón, llegará al corazón de Dios sin marchitarse. Será una flor perfumada y viva que le dará gozo al Señor y que nunca se marchitará en la eternidad. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto compartir este video en su segunda parte y que Dios les bendiga. Hasta pronto, si Dios lo quiere.